Muchísimas gracias. Bueno, estrenar moneda de 500 colones entonces, pero ¿saben qué? Sí, viene nuevo año. ¿Por qué no estrenar también un montón de metas y deseos que a lo mejor se quedaron colgados allá el año pasado con todo lo que vivimos y un año típico definitivamente, pero estamos a punto. Martín Llorens está con nosotros justamente desde España, nos lo trajimos. Desde Martín, España. muy buenos días. Mira, la primera parada ha sido aquí con todos nosotros en Giros para poder, pues eso, compartirles que hay que empezar ya a cambiar la mentalidad que tenemos y empezar a pensar en positivo, porque solamente cambiando la actitud es como vamos a poder salir adelante después de esto que nos ha pasado, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Al mundo y todo entero. tiene un propósito. Yo siempre digo que las cosas, nos gusten o no nos gusten, tienen un propósito. Y no me digas que cuando las cosas son complicadas, si lo miras hacia atrás, no son cuando más aprendes. Pues sí, definitivamente. Y cuando más creces. Crecemos. Entonces sí. yo creo que ese es el mensaje que todos tenemos que saber. Que sí, que las cosas son difíciles, nadie lo va a negar. Pero que de las cosas difíciles es donde el ser humano tiene el potencial de conocerse, de transformarse, de desarrollarse y de crecer. Y yo siento que ahora tenemos que unirnos, conectarnos con una visión en conjunto, que al mismo tiempo es individual, porque solamente el crecimiento y la transformación se hace cuando cada ser humano se responsabiliza de ser lo que dice ser. Porque muchas veces hablamos mucho, Sí. pero yo siento que si algo va a traer la pandemia, es que todo a partir de ahora y especialmente para el 2022 se va a tener que demostrar con las acciones y con el ejemplo. Ahí quiero ir, porque de repente nos planteamos, ok, vamos a empezar con estos objetivos, con estas metas, estos planes para el próximo año. ¿Esto se constituye una obligación para cada ser humano o verdaderamente eso tiene que nacer, verdad? Es decir, mucha gente está esperando, bueno, ¿cuál es el primer paso que puedo dar para llegrar esto? Bueno, yo estoy feliz porque justamente estamos en mi época favorita del año, que es la Navidad, y yo me inspiro de la luz de la Navidad, Ay, del sí. espíritu de la Navidad, y siempre es verdad que con la llegada del nuevo año es como una nueva toma de resoluciones, pero no tenemos que esperarnos ni a Navidad, ni a resoluciones, ni a que tú... Puede ser hoy. Puede ser hoy. Bueno, es que el único día que puedes tú cambiar es el, hoy, es el momento presente. Entonces, lo que tienes que hacer para que tus objetivos se lleven a cabo es primero tener muy claro cuál es tu norte, cuál es tu visión, hacia dónde quieres ir. Y eso te tienes que conectar desde tu alma, tienes que conectarte con tu ser, tienes que sentirlo porque esa es la madre de la motivación que te va a permitir mantenerte enfocado. Pero una de las cosas que yo siento que hemos perdido y que todos ahora podemos hacer en Navidades es recuperar la conexión con los valores. Y cada mamá, cada papá, cada empresario, cada persona tiene que decidir cuáles son sus valores. Por un tiempo nos hemos acostumbrado a vivir de acuerdo a, bueno, estos son los valores, pero no los hemos integrado, no lo hemos asimilado, no hemos visto si realmente ese es mi valor. Y cada persona tiene que tener su valor. Entonces, parte del mensaje que yo llevo es que todos tenemos que hacer el trabajo y darnos el permiso de vernos hacia adentro, de vernos quiénes somos, cuáles son nuestros valores y hacia dónde queremos llegar. Y empezar a abrirnos, a darnos el permiso de ir en esa dirección, porque solamente cuando tú preguntas hacia dónde quiero llegar, quizás sale la respuesta. Hay mucha gente que me está viendo en casa y me dice, no, es que yo pregunto y no me sale nada, o yo no sé por dónde empezar, pero siempre la curiosidad del ser humano es lo que hace que te des una oportunidad, y la oportunidad hace que se surjan una serie de caminos donde tú puedes informarte. El problema que hay es si tú no te preguntas o no te das el permiso de cambiar, o no realmente te das el permiso de me gustaría crecer como ser humano, me gustaría tener un mejor salario, cambiar en el trabajo, me gustaría... Hasta que tú no te lo preguntas, nada va a surgir. Entonces no tengas miedo a no preguntar, porque ese miedo te paraliza y te estanca. Ahora, Martín, pongamos escenarios diferentes, ¿verdad? De repente un escenario claro ha sido mucha gente que perdió el trabajo y que está en este momento deseosa a las puertas de fiestas donde hay muchas emociones, alegrías, pero también hay momentos duros donde yo digo, tengo que sacar mi familia adelante. ¿Qué herramientas podemos darles para que estas personas se empoderen, verdad? Y no se achicopalen más bien. Bueno, en primer lugar tenemos que empezar a conectarnos con, yo le llamo la vibración del agradecimiento, y en lugar de mirar lo que no tenemos, mirar lo que sí que tenemos. Y todos tenemos muchas cosas que agradecer porque la situación ha sido complicada en todos los lados. Sí, claro. Con solo estar vivos. Empezamos a estar vivos, tener una casa, tener la oportunidad de abrazar a nuestros padres. Ahora ya ¿sabes? Las restricciones están cambiando, entonces vamos a poder compartir en familia. Ojalá que hayamos aprendido realmente a mirarnos a los ojos, ojalá que ya hayamos entendido que lo importante es la calidad de la relación en Navidad y empezar a estar uno desde la forma más natural y auténtica posible
con tus seres queridos. O sea, tenemos que empezar a realmente atrevernos a ser, atrevernos a exponer, pero no desde el miedo, sino desde nuestra propia autenticidad. ¿Qué tengo que, digamos, qué tengo que alistar o cómo debo prepararme o qué debo hacer? Como cuando uno hace una lista y hace check, 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 ¿de qué debo hacer para dar ese salto? Lo acabas de decir, el check, 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 la lista es súper necesario. Yo creo que hay una varita mágica y esa varita mágica es un bolígrafo. Incluso no es el móvil ni es la computadora. Cuando tú pasas por escrito en papel, cuando tú pones en un papel y tú te atreves a poner sobre un papel una hoja en blanco, una libreta, ¿qué es lo que tú quieres? Estás haciendo magia, estás empezando a atrapar dentro de todos tus pensamientos, unos cuantos, los estás materializando a través de la palabra y los estás escribiendo. ¿Y qué sucede? Que el ser humano, cuando tienes sobre el papel algo, ya no eres tan subjetivo, ya no te lo tomas tan personal, ya hay una distancia entre lo que has puesto en el papel y tú, y ya puedes empezar a verlo desde otros espacios y desde otros puntos de vista. Por eso, cuando tú escribes y haces tu checklist y haces tu agenda, expresas tus emociones, escribes tus emociones. Si estás mal, no tienes que huir de que estés mal. O sea, puedes sentirte triste en Navidad, pero tienes que expresarlo, tienes que escribirlo, tienes que compartirlo con personas, tienes que hablarlo. Puedes hacer diferentes herramientas, pero la escritura es una de las armas más poderosas para empezar a aceptar la realidad y desde esa realidad, ¿qué voy a hacer? Enfoquémonos ahora, Martín, en los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen tantas ideas, tienen tanta vivacidad, fogosidad con todo y con esa emoción, ¿verdad? Y sí, tienen material para hacerlo, pero de repente no saben cómo por dónde ir, cómo encauzarse, ¿verdad? Bueno, el tema de los jóvenes, la verdad es que tienen algo que es esas ganas y que lo quieren hacer. El problema es que no son conscientes posiblemente de que lleva esfuerzo y lleva trabajo. Que no es así. Porque claro, las redes sociales y los últimos años, los jóvenes han podido recibir todo al instante. Con mucha inmediatez. La inmediatez, pero la inmediatez al final del día con el éxito y hay que sembrarlo. Cuando tú siembras una semilla no es cuando tú te vas a comer la fruta. Claro. Y eso lo podemos ver todos. Entonces necesitamos tener paciencia, necesitamos creer en nosotros mismos, necesitamos cuidar, cultivar. Y yo creo que una de las cosas que no se hace mucho entre los jóvenes y muchos empresarios, o porque hay algunas personas que triunfan y otras no, es porque no es suficiente con la visualización. Hay que planificar, hay que mantenerse activos, hay que pasar a la acción, hay que ser flexibles y hay que tener mucha paciencia y siempre dar lo mejor. Y en los momentos de resistencia, en los momentos donde dices quiero tirar la toalla, ahí es donde tú te conectas de nuevo con esa visión, te conectas de nuevo con ese propósito, te conectas de nuevo con tu fuente de motivación. Que era lo que yo quería. Y le sigues adelante. O sea, claro. Tú no puedes tirar la toalla porque las cosas se compliquen. Las cosas se complican porque tú tienes que aprender. Yo decidí hace mucho tiempo darle una vuelta a mi chip mental y me ayudó muchísimo. Cada vez que me venía una dificultad, era como, wow, algo nuevo que no sé. Entonces yo ya juego conmigo mismo, porque todos tenemos como estas voces dentro de nosotros. Y si tú decides que esa voz tome control, vas a quedarte congelada en el miedo y te vas a estancar y vas a soltar y te vas a alejar de tus sueños. Pero si tú tomas eso y dices, a ver, tengo curiosidad, me estoy diciendo que no puedo. ¿Por qué no puedo? No puedo porque me lo está diciendo fulanito, no puedo porque no sé, no puedo porque no he aprendido sobre internet. Bueno, contéstate y lo que te contestas, ponte a hacerlo. Es que ya sea aprender sobre miedo. internet, rodearte con otra gente o quizás ver si son creencias del pasado, porque todos los miedos que tenemos son miedos y sin querer, porque no es intencional, son miedos de nuestros papás, son miedos de nuestros abuelos, son miedos de la sociedad, son miedos de los líderes de opinión, son miedos de la gente que tienes en tu entorno. Pero los miedos muchas veces los asimilamos como que son verdaderos. Y recientemente leí que justamente donde está el miedo está la solución. O sea, hay miedos y miedos. O sea, si yo pongo la mano en el fuego, pues puedo tener miedo porque me va a quemar. Pero no estoy hablando de esos miedos de peligro. Estoy hablando de los miedos que tienen que ver con tu potencial de ser. Tú tienes que darte cuenta que donde está ese miedo es como un espantapájaros. O sea, ahí es donde está la mejor fruta, ahí es donde está la solución. Yo cambié el chip y dije, miedo, oportunidad. Y entonces ya es como otra cosa. ¿Cuál es tu mayor miedo? Es tu mayor oportunidad. Porque en empresas, yo vengo del mundo de las empresas en Estados Unidos, se hace lo que es el DAFO, o el SWOT Analysis, que es lo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y eso es una estrategia que todas las empresas americanas, bueno, todas las empresas exitosas, suceden para poder planificar lo que son los objetivos corporativos. ¿Qué pasa? Las emociones no están ahí. Y el cuadrante más importante que hay que enfocar es el de debilidades. Una empresa no huye de las debilidades. Una empresa fortalece
y sigue adelante con sus fortalezas, aprovecha las oportunidades, pero convierte las debilidades en oportunidades. La estrategia simplemente en aquello que tú eres débil, es en aquello que te tienes que enfocar y es tu prioridad. Si nosotros pudiéramos empezar a hablar con la gente de la misma manera que lo hacen las empresas exitosas y empezáramos a entendernos que no por tener una debilidad o ser vulnerable en algo significa que tú no puedes avanzar, todo lo contrario, justamente ahí tienes el camino para poder trabajar, para poder salir adelante, ya sea porque te estás apuntando a unas clases de inglés, ya sea porque vas a aprender a hacer una página web, ya sea porque te vas a rodear de gente, porque a lo mejor tú no eres bueno con los números. Bueno, puedes aprender o puedes buscarte una persona que te ayude. Entonces, pero hasta que tú no le aceptas, la aceptación es la parte fundamental del cambio. Ese sería el ejercicio, por ejemplo, porque mucha gente cuando ve el panorama lo ve gris, ¿verdad, Martín? O sea, es decir, ve que las dificultades son tremendas, que hay demasiadas. Y el miedo ha estado siempre. Sí, pero luego están esas otras oportunidades. El miedo ha estado siempre, pero una cosa que ahora le suman además es decir, híjole, además del miedo es la tremenda incertidumbre de lo que va a pasar porque, bueno el mundo cambió. Entonces, así es la vida, así es la vida. Exacto. El riesgo va a estar siempre ahí. ¿Qué pasó? ¿Por dónde? En primer lugar, donde tú lo ves gris, otra persona lo ve con color. Lo ve como oportunidad. Como oportunidad. O sea, donde tú lo ves gris, hay otra persona que va a aprovechar esa oportunidad. Y justamente ahí, no una oportunidad pequeñita, porque cuando más crisis hay, más potencial de éxito, de cambio y de diferenciación, porque si no, no nos atreveríamos a hacerlo. La única manera que el ser humano, nosotros, yo personalmente, que he vivido momentos de grandes crisis, he podido avanzar en mi vida, ha sido porque en cierta manera la vida me lo ha dado. Y yo me he atrevido a pasar ese riesgo. Sí que hay un riesgo, pero ¿cómo tú minimizas el riesgo? A través de la información, a través de la preparación, a través del estudio, a través de estar informado correctamente. Una vez ya tengas la información, tarde o temprano, tienes que abrirte a Dios, abrirte a tu alma y dar ese paso de fe y actuar. Hay un momento que es donde tú pones a prueba la fe. Y estamos en Navidades, estamos en tiempo de luz, estamos en tiempo del nacimiento del niño Jesús. Amigos, si hay un momento en toda nuestra vida, yo siento que este año es muy importante para mucha gente. Sí. Con todo lo que ha pasado, si hay un momento para poner en prueba la fe, es ahora. Es ahora. ¿Por qué? Porque hemos pasado algo a nivel mundial que nadie lo esperaba. Un momento oscuro, pero siempre después de la oscuridad viene un renacimiento. Y dejó vulnerable hasta el más poderoso. Hasta el más poderoso. Entonces, ahora imagínate el poder que todos tenemos, sin importar la clase social, si eres mujer o hombre, sin importar dónde tú vivas. Puedes estar en el pueblo y puedes estar en la ciudad. Tú puedes marcar la diferencia, pero tú tienes que creer en ti. Ahora,